Hola a todos, estamos con Gabriel Schutz, quien es maestro de la UNAM, además escritor literario uruguayo, radicado actualmente en México. Hoy está de invitado en la Facultad de Filosofía de la UAC y vamos a hacerle una entrevista. Sin más, me gustaría entrar con esta pregunta, Gabriel. Atendiendo a la historia de la filosofía, a sus autores, a sus comienzos, sus configuraciones, sus cambios, e inclusive a sus ciclos, por usar una expresión de Franz Brentano, para usted, ¿qué importancia tiene el estoicismo en la historia de la filosofía occidental? Bueno, primero gracias por la entrevista, en primer lugar. Esa evaluación es muy subjetiva, yo pienso que es difícil. Para mí, que estoy envuelto en estas escuelas, la estoica y todo lo que construyó el periodo helenístico, quizá tiene una importancia distinta de la que otros filósofos maestros puedan ver. En términos canónicos, su importancia fue durante muchos siglos marginal. Y si se revisan ciertos textos, ciertos manuales de texto de filosofía con los que se enseñaba aquí en México, se las consideró por mucho tiempo escuelas socráticas menores, en cierto modo de manera peyorativa. A partir de los años 80, del siglo XX, hay un rescate importante. Hay un rescate que lo que reivindica es precisamente aquella razón por la que habían sido denostadas durante tantos siglos, que solo eran escuelas prácticas, fundamentalmente en el caso de los estoicos, el estoicismo tardío, ¿no? El estoicismo romano. Digamos que sus contribuciones a la filosofía parecían reducirse a un conjunto de máximas que abonaban un arte de la vida y en este sentido no contribuían de manera sustancial a la reflexión filosófica más importante que es la especulación teórica. Pero de un tiempo a esta parte eso ha cambiado de manera significativa. No solo hay muchas personas que dentro de los colegios de filosofía empiezan a rescatar todas estas escuelas, no solo los estoicos, también los epicúreos, los cínicos, los escépticos, el platonismo que se da en llamar neoplatonismo, sino que hasta hay la intención de recuperar, reconstruir sus artes de la vida. Eso es en parte lo que yo he tratado de hacer, pero en buen tiempo a esta parte. Eso sucede en la Universidad de Exeter en inglés y en otros lugares. En lugares no universitarios, en espacios como la Nueva Stoa, la New Stoa en los Estados Unidos, por parte de un señor que no es filósofo académico, pero abrevó en estas fuentes y encontró ahí cosas interesantes, de practicantes que buscan el budismo y les resulta que el estoicismo es más amable para el público occidental. Eso es como lo que se puede decir a nivel canónico, ¿no? Ahora, hay como ciertas escuelas filosóficas que corrieron subrepticias de manera continua. Es lo que en algún caso se le ha llamado la gran cadena áurea de la filosofía. Empieza quizá con los presocráticos, con Pitágoras, continúa con Platón, y son justamente filosofías en cierto modo esotéricas. Es decir, en el caso del platonismo eso es bastante claro. No son exotéricas, implican una cierta iniciación para poder entrar fuertemente en ellas. Como hay un cristianismo exotérico y un cristianismo esotérico, un judaísmo exotérico o un islam esotérico que es el sufismo, como vemos allá la cábala, solo algunos iniciados pueden entrar. Platón era un iniciado. Entonces, en ese sentido, estas filosofías fueron corriendo entre grupos menores, a pesar de que Roma se cristianiza y con eso se sofoca la filosofía pagana, se queman sus fuentes, se destruyen, y eso significa el fin oficial de la escuela estoica, de la escuela epicúrea, como escuelas vivas que siguen transmitiendo un linaje. Sin embargo, esas escuelas por abajo de la cristianización de la filosofía siguen vivas en ciertas pocas personas que se pasan esos libros, que se declaran de manera extravagante estoicos. El conde de Shaftesbury, que hace sus ejercicios, el poeta Quevedo, el español, o, bueno, influencias indirectas pero muy fuertes. En el caso de Kant es bastante claro. No solo él tiene un temperamento natural estoico, sino que hay una influencia importante de los estoicos en sus pensamientos éticos. Hay un artículo de Marta Nussbaum sobre eso. Entonces, Spinoza eventualmente tiene una influencia importante de los estoicos. Yo creo que son filósofos que nunca se dejaron de leer, más allá de que quedaron como fuera del canon por este extraño proceso de cristianización de la filosofía y de la subsunción de la filosofía hacia la teología que sufre el medioevo, pero son filósofos importantes, su influencia es perenne. Yo los considero filosofía perenne, por eso creo que son completamente atemporales, extemporales, así como el budismo, el dharma es
en todo tiempo y en todo lugar. En mi experiencia, de manera muy clara, puedo decir que yo he tratado de impartir talleres que de algún modo reconstruyen sus prácticas y demás a un público vastísimo, amplísimo, no hay amas de casa, señoras contables, administradores de empresas, ingenieros, artistas, escultores, diseñadores, poetas, y es una filosofía que le queda bien a todo el mundo, persuasiva. Creo que porque tiene ese sello, que capaz es increíblemente retrógrado decirlo después de la filosofía posmoderna, no importa mucho, creo que es filosofía perenne, que tienen este ideal de una sabiduría última, duradera. Entonces me parece que su influencia, más allá de lo que el canon revela, que es que quedaron interrumpidos, salvo algunas apariciones ocasionales como escuela, y luego recién en los años 80 aparecen reivindicándose ante esta postura de ser escuelas socráticas menores. Más allá de eso, en realidad han sido increíblemente vivas y por su propia naturaleza, por los problemas que se plantean, que son problemas fundamentales de extensión universal, el problema del sufrimiento, la trascendencia del sufrimiento, etcétera, son las cuestiones éticas más relevantes, me parece que están destinadas a perdurar, como ha sido el caso siempre. Eso diría yo. Como acabas de decir, parece que el estoicismo está recibiendo una revalorización abundante desde hace algunos años. Sí. Y añadiría a los ejemplos que tú has dado, pues el grupo de Stoicism Today en Estados Unidos claro. recientemente ha publicado un libro que se llama así, El Estoicismo Hoy. De manera paralela también en un artículo de El País, Juan Arnau elabora la creación de que en estos tiempos se necesita más cínica y menos ansiolíticos, en el sentido de que en nuestra época contrasta mucho con los principios estoicos. Y justamente tú acabas de publicar un libro que se llama así, Éticas de la Serenidad, donde llegas a afirmar que vivimos en unas sociedades cuyos desafíos tienen un carácter acumulatorio. Lo que tendrías justo recuerda mucho el intento de Giovanni Reale, Giorgio Colli y otros filósofos de otras latitudes que querían precisamente reconsiderar y volver a ver todo el valor y la herencia que tiene el mundo helenístico. De ahí que yo quiero formularte esta otra pregunta. ¿Cómo recuperar el estoicismo en medio de unas sociedades hiperestresadas, con todo, con el tráfico, con el sonido, con la contaminación, inclusive con la política y hasta, también hay que decirlo, obsesionadas con la felicidad a toda costa? Bueno, la idea de felicidad de esas sociedades es muy pobre, ¿no? La idea empirista, de instantes donde las sensaciones agradables se intensifican y nada más, ¿no? Los antiguos tienen una idea de felicidad mucho más ambiciosa, amplia, ¿no? Donde la felicidad supone la totalidad de una vida, ¿no? Como aparece en la ética de Aristóteles, que nadie se puede declarar feliz hasta que no esté muerto, y uno puede evaluar post-eventum o post-mortem si esa persona fue feliz, ¿no? Como aparece en el cuento de Heródoto que cita Aristóteles, de que fulano va a consultar si es el hombre más feliz y queda perplejo porque le dicen que no, y la respuesta es no, porque su vida sigue abierta. El día de mañana puede sobrevenir una calamidad, un infortunio que cancele toda esta felicidad. Entonces, la idea de los antiguos en ese sentido es una idea de amplios horizontes sobre la felicidad, no es una idea pobremente empirista en la que me siento feliz ahora porque tengo una sensación corporal, físico, mental agradable, pero esa sensación cesa. Es como todo un proyecto de vida que vistas a una construcción de una vida, de un carácter, por lo tanto, con vistas a la felicidad. Y en ese sentido, eso también es una búsqueda perenne, pero estos tiempos, si tú comparas el periodo en el que florecen las escuelas helenísticas, es un periodo de crisis, es un periodo de... Yo no estoy de acuerdo con la lectura que se le ha dado a esa crisis, como esta idea de la edad de la angustia, que ha sido citada para tratar de interpretar estas escuelas como escuelas que cierran la sensibilidad, ¿no? Digamos que el ideal de la imperturbabilidad del alma, de la ataraxia que plantean, es un ideal mustio, un poco reservado, un poco a la defensiva, porque está en la perplejidad ante los cambios que trae ese tiempo, por los confines en los que extiende el imperio de Alejandro Magno. Entonces los filósofos responden un poco como anestesiándose, clausurándose. No, yo creo que es todo lo contrario, que ha sido pésimamente leído durante muchísimos siglos, ahora ya no se lee así, felizmente, pero lo que sí es cierto de todo esto es que ese sí fue un periodo crítico de muchos cambios, de mucha perplejidad, de mucha confusión, de escalas humanas que se trastocan en ciudades pequeñas que pasan a ser de golpe ciudades grandes con influencias, con representaciones políticas mucho más complejas que las que tenían. Entonces hoy vivimos tiempos que también son de una globalización, como fueron, esos tiempos fueron al final una especie de enorme, fenomenal globalización. Por lo tanto, en ese sentido, es un momento muy propicio para este sector. Y no me parece que
que es casual, digamos, o que es totalmente azaroso el hecho de que justo ahora esa escuela florece. Parece que hay como una especie de analogía con esos tiempos, ¿no? Como te digo, para mí son escuelas perennes, entonces así como Oriente no tuvo este símbolo que fue el cristianismo, la intolerancia del cristianismo que conquista Roma y busca como sofocar la filosofía pagana, entonces los linajes se preservaron, y el budismo, por ejemplo, se conserva intacto, ¿no? Con cambios, con transformaciones, con discusiones internas, con una pluralidad de escuelas, pero uno accede a las fuentes y a los sistemas de prácticas. El estoicismo no tuvo esa fortuna y las escuelas helenísticas no, pero siento que en cierto modo las búsquedas por estas otras sabidurías orientales son tan semejantes que no es casual que estén floreciendo en tiempos de crisis, ¿no? Me parece que al contrario es un momento de urgencia para aplicar eso, ¿no? Que invita, que exhorta, y mucha gente lo está haciendo, y tal vez por eso todos estos proyectos que tú mencionaste, que yo olvidé mencionar, Stoicism Today y otros, obedecen justo a eso, ¿no? A una revalorización de eso. El asunto es que cuando uno intenta recuperar una tradición no puede hacerlo con ingenuidad, porque lo que se trata es de hacer que esa tradición vuelva a estar viva, vuelva a ser interpeladora o interpelante, y eso hace que hoy haya un budismo perfectamente vivo, a pesar de que es algo que se revela o se desarrolla o surge a la luz hace 2500 años. Con estas tradiciones creo que es igual, ¿no? Que están totalmente disponibles, pueden abarcar sin dificultad ninguna el estrés, el tráfico, los problemas de contaminación, todo lo que tú mencionaste, pero hay que tener como la habilidad de reavivar esa tradición, de hacerla otra vez fresca, interpelante. Aún así yo creo que las fuentes históricas son tan maravillosamente elocuentes que no hay que hacer un gran esfuerzo para avivar esa tradición. Es decir, Séneca es un escritorazo. Hoy uno puede leer las cartas, las epístolas morales a Lucidio, los diálogos, o las meditaciones de Marco Aurelio, las así llamadas meditaciones. Y pienso que hablan, aunque están hablando de Roma, están hablando, nos interpelan, nos hablan con total diversidad, ¿no? Más allá de todo. Lo que yo he tratado de hacer es como de reconstruir un poco como un sistema de prácticas dentro de ese vasto corpus fragmentario y mutilado por los azares de la historia, para ordenar eso dentro de un sistema de práctica, ¿no? Y a mí en eso me ha ayudado mucho ser practicante budista, porque ahí está ordenado y sistemático, conservado y vigente, y se parece enormemente, ¿no? En las prácticas. Entonces, pero de ahí en fuera no hay tanto trabajo que hacer, ¿no? Así, no hay tanto trabajo que hacer. Me parece que ya está bastante propicia la situación para que eso suceda, para que el estoicismo, incluso el escepticismo, el epicureísmo y hasta el cinismo hablen, ¿no? Otra vez. ¿Cómo se puede hablar de esta relación que hay entre el estoicismo y otras formas que también intentan hacer presente una terapia, o no es una terapia? Y pongamos por caso la logoterapia, la psicología positiva, el llamado mindfulness, la bioética inclusive, o esto que en alguna ocasión tú llamaste la escritura escultórica, y tan solo por mencionar unos ejemplos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo podemos traducir esta aportación de las teorías estoicas teniendo en cuenta justamente las ciencias de hoy y la filosofía de hoy? No entiendo totalmente la pregunta. ¿Cuál es la pregunta exactamente? ¿Podrías repetirla? Sí, o formularla con... Sí, la pregunta es cómo podemos traducir esta aportación y vigencia de las teorías estoicas frente a la ciencia y la filosofía de hoy. Ah, ya. Ok, ahora entendí. Es que con la ciencia no está peleada la filosofía estoica. Fíjate, por ejemplo, mindfulness, que es un sistema que desarrolla un médico a partir de su experiencia en la India y de su entrenamiento budista en los años 60, John Kabat-Zinn, él integra eso entre su práctica médica, es decir, que en cierto modo está pudiendo coexistir una disciplina científica, empírica, como es la medicina, con una doctrina tan antigua como el budismo. Y el mindfulness no es otra cosa que una especie de reactualización del budismo de manera totalmente secular, pero es budismo, al final es budismo. Tal vez para no espantar a la gente que piensa que es una cosa religiosa, supersticiosa. Entonces, en ese sentido, mindfulness tiene esa fuerza, ¿no? Pero a partir justamente de los estudios de mindfulness, las neurociencias, las neurociencias fundamentalmente han tenido mucho interés, dado que entró en el campo de la medicina y de la práctica, se mostró de una eficacia arrolladora. Entonces los neurocientíficos empezaron a tener mucho interés en qué pasa con la meditación, qué pasa en el cerebro,
¿Qué pasa con la mente? Es clarísimo, hace 2500 años. Es una práctica que da resultados inobjetables, incontestables. Usted se pone a meditar 20 minutos al día y va a ver, experimente. Entonces, en ese sentido, la ciencia tiene hoy día la curiosidad de saber qué está pasando con esas prácticas y viene como a refrendar o apoyar. Yo soy bastante contrario a la gente que tiene la ingenuidad de decir, fue científicamente probado. ¿Qué diablos quiere decir eso? Es decir, un practicante budista no necesita que venga la ciencia como una especie de autoridad paterna a darle la anuencia y decirle, sí, es cierto, la neuroplasticidad existe. No, él comprueba en su mente, fenomenológicamente, subjetivamente, eso es un hecho, porque practica y sabe que la mente es plástica porque es capaz de transformar su mente con un ejercicio meditativo. No necesita que la ciencia venga. En ese sentido yo no sería obsecuente, como es la filosofía anglosajona, la filosofía analítica con la ciencia. No, a mí me parece que esto tiene sus propios criterios de evidencia, son criterios de una eficacia incontestable hace 2500 años. Lo mismo pasa con los estoicos. Es un estilo de mindfulness, o más bien mindfulness sería un estilo de estoicismo. Bueno, pero no tenemos por qué esperar que mindfulness lo refrende, la ciencia diga efectivamente la práctica estoica se corrobora en una ecografía donde se ve que el cerebro tiene más conexiones neuronales entre sí. No me importa eso. A mí personalmente no tengo ninguna consecuencia de eso. Me parece que ahí hay un enfoque positivista que está viciando esta inquietud, ¿no? Y eso me gusta como lo plantean Husserl y Heidegger, ¿no? Que es como en realidad las ciencias positivas son derivadas de ciencias más formativas, más primarias, que serían otras. Yo no estoy exactamente de acuerdo con Husserl y Heidegger cuáles son esas ciencias originales, pero sí creo que las ciencias positivas se arrogan un papel de ser originarias y de ser evidencias últimas, cuando en realidad son totalmente derivaciones de cosas mucho más fundamentales. Y con criterios de evidencia autónomos de las ciencias y muchísimo más incontestables. Creo que mucha gente no estará de acuerdo, porque mucha gente no le entra a ese otro lugar. En cuanto a la filosofía contemporánea, no sé, tampoco me interesa sinceramente lo que hacer. Creo que hay un rescate de algunos filósofos contemporáneos de estas prácticas, de las artes de la vida antiguas, interesantes. Pero digamos, si filosofía contemporánea es el post-derridianismo, la post-deconstrucción, no me interesa lo más mínimo. Creo que ellos se equivocaron bastante en algunas cosas, otras no, y dejaron a la filosofía en un estado aporético, interesante, como Sócrates dejaba a sus interrogados, pero no necesariamente esa aporía es para desacreditar a las tradiciones antiguas, ¿no? Tal vez es también un espacio para reivindicarlas o de esa deconstrucción reconstruirlas. Entonces, pero digamos, creo que la filosofía contemporánea censuraría la idea de una filosofía perenne, ¿no? En el sentido, ahí es donde deja de interesar la filosofía contemporánea. A mí me interesan más las tradiciones primordiales, ¿no? El budismo, el hinduismo, el platonismo, incluso algunas tradiciones prehispánicas. Todas alevan en una fuente común y dan como ideas que tienen una base común y un diagnóstico común y una cierta prescripción común. Y a mí eso me interesa infinitamente más porque creo que está al servicio de la humanidad de un modo más generoso, más genuino, más fundamental que escribir un tratado original de filosofía contemporánea. Ahora pasando al tema de la comunicación pública de esta filosofía estoica y pensando en toda esta extraordinaria brevedad con la que suelen comunicarse ellos en un medio totalmente distinto al contemporáneo, ya yo quisiera como preguntar si sería posible como popularizar la filosofía estoica sin caer, digamos, en la espectacularización del coaching ontológico, de las conferencias motivacionales, los clubes de optimismo, el YOLO, por mencionar solamente estos signos, pero hay muchos más. No son filosofías populares, aunque son a priori para todos, como el budismo, que no es una filosofía, pero en cierto modo sí tiene una parte de filosofía tremendamente sofisticada. No son filosofías populares porque la exhortación de estas filosofías implica hacerle frente al sufrimiento de manera explícita y temática. Y la mayoría de la gente en estos tiempos no está dispuesta a eso. Digamos que si tú observas lo que pasa, la relación que tenemos con el sufrimiento es una relación muy negadora, que se queda en lo sintomático. Me duele la cabeza, me tomo un paracetamol, no quiero ni saber por qué me duele la cabeza, incluso a nivel de medicina física, corporal. Entonces,
nunca es popular esto, nunca lo fue y nunca lo será. Porque es una minoría la gente que tiene el deseo, porque llegó a la conclusión de que hay algo que no está bien y que hay que cambiarlo, y que hay que observarlo, que hay que transformarlo, pero que puede ser una minoría. Es una minoría la gente que toma ese nivel de conciencia. Y los filósofos antiguos, eso distinguía al necio del procopto, le llamaban los estoicos, ¿no? El que empieza a filosofar, el que se da cuenta que está viviendo en una especie de ignorancia, de inconsciencia que trae un sordo sufrimiento, que está viviendo una tarea humana fundamental. La mayoría de la gente prefería entretenerse, ser un workaholic, ser modito, o en fin, ¿no? Clavarse en cosas con tal de tapar eso. Es duro, ¿no? Entrar al sufrimiento. Hay un momento que es un momento de decisión que implica una cierta valentía. De poder decir, está bien, voy a entrar en mi sombra, diría yo, ¿no? Para eso hace falta valentía. Y en ese sentido no van a hacer falta coaching ontológico, ¿no? Porque además está dirigido a un público empresarial, los cursos son carísimos, en ese sentido es muy popular, cobran en dólares, los cursos son en Tokio. No, los estudios en ese sentido. Yo siempre digo, los grandes maestros no son gurús espectaculares, son tipos que están medio escondidos, son totalmente accesibles, totalmente compasivos, totalmente amorosos, pero no están en la espectacularización. Si están en eso, es sospechoso. Es sospechoso. Ahora, teniendo en cuenta que muy pronto serán las elecciones en México, me gustaría traer a colación la idea de paideia y comunidad pensada por los estoicos. Sí. ¿En qué sentido el estoicismo nos proporciona una reflexión sobre la amistad de los ciudadanos? ¿Cuál sería la posición del estoicismo frente a formas de vida política que se perciben hoy por hoy, de desconfianza total, de distanciamiento, de desconfianza en las instituciones, inclusive de pérdida de valores, como se suele poner? Tal vez el estoicismo también fue una respuesta histórica a eso. Yo no me meto mucho en eso porque desconozco la parte histórica de manera fina. Pero de cierto modo, en el momento en que florecen estas escuelas, es un momento de decadencia institucional clarísima, ¿no? Entonces la polis ya no es aquello, entonces mejor la cosmópolis, ¿no? También hay una idea ahí que podría tener una relevancia histórica, aunque hay una idea teórica fuerte de cosmópolis, de logos, de todo esto que vimos aquí. Pero digamos, el estoicismo es una anarquía ilustrada, eso es el estoicismo, por supuesto que sí, en el sentido más alto, como yo mismo me declaré una anarquista hasta cierto punto, es decir que tiene la hermosa y utópica confianza, es una utopía muy reivindicable, de que el día que el ser humano se sepa gobernar, no va a necesitar una institución que le diga qué hacer, se va a saber gobernar a sí mismo. Y claro, como hay esta comunión de logos entre todos los seres humanos, de algún modo ese autogobierno se va a parecer entre unos y otros, no va a ser un autogobierno con un nivel de anarquía en el mal sentido, ¿no? De caos, sino que bueno, yo respondo a mi logo, tú respondes a tu logo. Entonces somos una comunidad fantástica, no necesitamos un Estado que venga a decirnos lo que hay que hacer. Ni juez y gendarme ni nada. Entonces, bueno, esa es una idea que yo aprecio, adoro, es política, y esa es una idea que comparten muchos, no solo Gandhi decía que era un artista ilustrado, ¿no? Entonces es curioso, Marco Aurelio es el emperador de Roma, es un filósofo estoico, pero al final la aspiración es a la cosmópolis, es a trascender todo condicionamiento de nación, ¿no? Aunque hoy le tocan circunstancias un poco contradictorias, pero no importa si romanos, si bárbaros, somos seres racionales, en el sentido hermoso que delimita el estoicismo, no es así la racionalidad instrumental fría, ¿no? Por lo cual yo creo que la gran utopía estoica es esta, es llevar la cosmópolis aquí, ¿no? La patria es la humanidad, somos una única patria, ¿no? Está por encima de constituciones, de leyes convencionales, de Estado. Y bueno, algún día seremos todos conscientes de eso y seremos hermanos. Yo no puedo renunciar a esa utopía, porque me parece mucho más interesante, por ejemplo, que el comunismo, que fue una utopía importante, que yo abracé mi juventud, pero me parece mucho más interesante esta utopía que proyecta desde lo ético la cosmópolis, ¿no? Eso es independiente de las elecciones en México, pero creo que justo se forja en periodos de crisis institucional, ¿no? Es interesante eso. Por último, Gabriel, sí. En relación con el modelo de filosofía institucionalizada en México y en muchas partes del mundo, que vienen a burocratizar cualquier discurso filosófico, ¿tú notas alguna alternativa para incorporar la filosofía práctica a la filosofía como forma de vida
en la formación de futuros filósofos que se dan desde universidades o fuera de universidades, y muy ligado con esto, desde tu experiencia en México, de tu juicio, ¿qué lugar tendría la filosofía práctica en el conjunto de la filosofía contemporánea hecha en México? Bien. Por el momento la academia no está madura para abrazar con amplitud este tipo de propuestas. Hay brotecitos, yo me considero el artífice de uno de esos brotes, ¿no? En la UNAM, por ejemplo, en el Colegio de Filosofía, pero me doy cuenta que, y yo trato de hacer eso en general en el curso que doy, que es en parte el curso que tuvimos aquí en la UAC, mucho más amplio, son 16 sesiones, es filosofía práctica, y me he ido radicalizando en este sentido. Al principio yo estaba muy tímido con eso, porque la academia, y entonces mi curso era un poco una tesis hecha curso, pero después fui integrando prácticas, y a veces hasta los pongo a meditar en clase, hacemos que llaman mindfulness, tienen tareas. Yo lo que observo es que los estudiantes lo aprecian enorme. Esto no es una cuestión de modestia, es un factum, ¿no? Realmente creo que los chicos lo aprecian mucho, y en el programa que yo presento, que está en internet, digamos, circulando, donde los estudiantes pueden ver si eligieron esa materia, se dice con mucha claridad, ¿no? La aspiración más alta de la ética debería ser la invitación a observar la propia vida y a generar transformaciones, y que eso es el objetivo fundamental del curso. Y el primer día de clase lo visito, que no esté dispuesto a entrar a eso y piensa que este va a ser un curso magisterial de leer textos y escribir reportes, ensayos, lo reincida, no venga. Entonces yo lo que veo es que del lado del estudiantado hay sed por eso, en las generaciones jóvenes hay ganas, hay muchísimo aprecio, lo hacen con una honestidad, con una entrega maravillosa. Este semestre tuve en particular un grupo con total entrega, ¿no? Yo hago ciertos ejercicios que implican una cierta exposición, ponen en juego como una exposición con cierto grado de intimidad, digamos, ¿no? Y de parte de los estudiantes hay vocación. Los maestros, hay algunos que están haciendo algunas cosas, yo creo que con menor radicalidad, sinceramente. Y somos todos profesores de asignatura, es decir, ganamos, voy a decir esto públicamente, 1.500 pesos al mes, 2.000 máximo. Es una vergüenza. Yo soy doctor en filosofía y tengo premios en filosofía. Y yo no puedo vivir ni remotamente de eso. Entonces, para mí, por un lado, me da mucha libertad, porque digo, por 1.500 pesos yo hago lo que se me pega la gana, y si me quieren echar no me afecta, o sea. Pero de otro lado, no hay ninguna posibilidad, capaz que esto empieza a contestar de otro modo tu pregunta, de generar a partir de eso una propuesta sustentable económicamente para yo que la desarrollo dentro del marco de la academia. Y esto te lo digo porque fui a hablar con la coordinadora, ¿no? O sea, yo la única posibilidad que tengo es aspirar a hacer un tiempo completo, cosa que nunca he hecho ni quiero hacer de ninguna manera, nunca me fijo en los boletines, las convocatorias, porque sé que eso es mi ruina espiritual. Entonces, mi ruina filosófica también. ¿Por qué digo esto? Porque los investigadores de tiempo completo son personas cuyo pensamiento se mediocriza de un modo absoluto, ¿no? En el sentido de que se ven compelidos a publicar mucho, a ir a muchos congresos, a justificar todo el tiempo su trabajo, no tienen tiempo para escribir, no tienen espacios de creatividad, y además les dicen cómo tienen que escribir, porque tienen que escribir papers con abstracts y keywords y todo eso. Yo, como escritor que soy, antes de ser filósofo o algo parecido, nunca sacrificaría la forma de mi escritura, porque me parece una gran ingenuidad creer que hay una forma aséptica de escribir filosofía. Esto es toda una herencia del positivismo, del empirismo lógico. Entonces terminan escribiendo sus papers, por lo tanto se pauperizan humana y filosóficamente por 30.000 pesos al mes o 40.000. Ya quisiera yo, pero yo no voy a sacrificar eso, ¿me entendés? Entonces las perspectivas son ser un tiempo completo o nada. Esto tuve una reunión con la doctora Rebeca Maldonado, a quien aprecio enormemente porque es una gran persona, hace poco, diciéndole qué chance tengo yo de juntarme con otros maestros que estamos haciendo cosas originales, creo, interesantes, que estamos buscando cuestionar la manera de escribir filosóficamente, ¿no? De hacer una asociación y hacer un planteo y promover un proyecto. Me dijo, sinceramente, ninguno. O sea que hay que ser maestro. Pero por lo tanto, yo he escogido por vías que son alternas a la academia. Doy mi asignatura, la doy con un amor y con gusto. Realmente me encanta el público de la UNAM. Y estoy muy agradecido a la UNAM por la formación que yo recibí. Pero yo, para ganarme la vida en este sentido, tengo que hacer talleres y promoverlos y venderlos y volverme un poco una especie de empresario independiente y tener una economía compasiva porque es consistente con lo que hago. Pues tampoco puedo cobrar muy caro, como
Rafael Echeverría, el coaching ontológico, o sea, yo no estoy apuntando a eso. Sé que un curso como esto se podría pagar en una empresa 45.000 pesos sin mentirte, estoy seguro, es totalmente original, pero no me he ido por esa onda. Entonces es complicado ahora la vida independiente, el ser creativo. La academia no presenta en este momento, por lo menos la UNAM no, y el sistema de educación pública no. Y yo creo que la educación del filósofo es terrible. Yo no venía de filosofía, tenía formación en comunicación y en psicología, y venía de carreras donde las clases eran más creativas. Entonces cuando llegué aquí a filosofía, a prerequisitos, me impresionó mucho ver que absolutamente todas las clases eran magisteriales, todas. Había incluso maestros que leían la clase. Yo decía, esto es increíble, es la cosa más aburrida del mundo, no hay como conciencia de que una clase es un evento de comunicación. Yo que venía de comunicación y de escribir y tal, de que esto tiene que ser atractivo y tiene que involucrar y que el conocimiento se puede generar de otras maneras. Entonces, a mí me impresionó mucho y creo que en ese sentido arrastramos una tradición muy magisterial, académica, subirse al púlpito, lo que Heidegger llamaba la cátedra, y el que sabe. Y eso creo que lentamente va a cambiar, pero por el momento no lo veo mucho. Creo que sí, entonces hay que hacer reportes de lectura y ensayos, y lo que se educan son exégetas, son comentaristas, no se educa al riesgo de aventarse y decir lo que uno piensa, no un riesgo ingenuo, pero por lo menos a ese riesgo, a la creatividad en la escritura, a poder escribir en otros lugares, a no tener que escribir ensayos, reportes de lectura o luego profesionalmente papers, a poder escribir en otros lugares. Porque los grandes filósofos tuvieron una escritura grandiosa en general, no solo fueron grandes. Spinoza tuvo una propuesta muy original, el propio Kant es un grandioso escritor en su oscuridad. Las plumas de Séneca, la manera de escribir de los estoicos, los diálogos platónicos, es una escritura genial. ¿Por qué no se puede escribir un diálogo si la filosofía se toma dialógica? ¿Por qué no escribir diálogos otra vez? ¿Por qué no escribir utopías? ¿O por qué no desarrollar una escritura propia? Entonces nada que sea creatividad o riesgo se ve alentado en la formación del filósofo, y todo está encaminado a terminar encuadrándose en mismo, ¿no? Así yo soy kantiano, fulano es husserliano, mengano es heideggeriano. Sí, habla con tal que es. Claro, alguien podría decir, y Gabriel es estoico, pero yo no me siento, yo siento que soy un tipo que he tratado de hacer algo creativo con eso y no me declaré un estoico, ¿no? Soy un practicante de cosas ahí que ha tratado de reivindicar el aspecto práctico, no me siento un exégeta. Y en el libro que publiqué tampoco opero como un exégeta solamente, sino que trato de desarrollar un método creativo para entrar en la filosofía. Pero creo que eso en general no es alentado. Por lo cual la filosofía se vuelve totalmente inoperante, se enclaustra en la universidad, por supuesto, no responde a la comunidad. Entonces, cuando se discutió si sacar la filosofía de la prepa, la verdad que la culpa de los filósofos, la comunidad no percibe que la filosofía es algo importante, que afecta a sus vidas, que puede transformar sus vidas. No, la filosofía está enclaustrada y eso es moralmente muy dudoso, como un tipo que cobra 30.000 pesos por un tiempo completo. Esos 30.000 pesos salen de las arcas públicas, le financian a él para que él escriba un articulito que leen 5 personas, escrito en difícil, no le aporta absolutamente nada a la comunidad, entonces la comunidad lo sostiene, pero él no. Eso es muy raro, muy aberrante, no hay otras profesiones. Un médico, quien quiera que sea, bueno, algo le da a la comunidad, un abogado, por dudoso que sea, ¿no? El filósofo no aporta nada a la comunidad, absolutamente nada. Eso es inmoral. Entonces, hablar de moralidad, de una cátedra, de política, de filosofía ética, cuando uno lleva una vida donde no aporta nada a sus congéneres, pero vive de las arcas públicas, me parece que es increíblemente incongruente. Y estos filósofos antiguos, parte de lo que reivindican Sócrates de manera eminente es la congruencia entre el discurso y el modo de vida. Entonces, en ese sentido, sí haría mucha falta. Pero bueno, así es como lo veo. Pues nada más, Gabriel, no me queda más que agradecerte porque me has conseguido esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, lo que ya han hecho.